Durante el siglo III estalló lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. A partir de 235, tras el asesinato de Alejandro Severo, el imperio se convirtió en un campo de batalla político permanente. Generales proclamados por sus tropas marchaban sobre Roma, emperadores efímeros se sucedían con rapidez vertiginosa. Muchos no gobernaban más que unos meses antes de ser asesinados por sus propios soldados. La lealtad del ejército no era hacia el Estado, sino hacia el comandante que garantizaba botín y paga. Mientras tanto, las fronteras comenzaron a ceder. En el norte, pueblos germánicos presionaban constantemente el limes del Rin y el Danubio. En el este, el nuevo imperio sasánida era mucho más agresivo y organizado que sus predecesores partos. La captura del emperador Valeriano por el rey persa Sapori en 260 fue una humillación sin precedentes. En paralelo, epidemias devastadoras redujeron la población, afectando tanto la producción agrícola como el reclutamiento militar. La economía se desestabilizó profundamente. Para pagar a los ejércitos, los emperadores comenzaron a devaluar la moneda reduciendo el contenido de plata. Esto generó una inflación creciente y pérdida de confianza en el sistema monetario. El comercio a larga distancia se contrajo. Las ciudades empezaron a empobrecerse. La presión fiscal aumentó de manera desproporcionada sobre campesinos y pequeños propietarios, muchos de los cuales terminaron abandonando sus tierras o buscando protección bajo grandes terratenientes, debilitando aún más la base fiscal del Estado. En medio de este caos, el imperio llegó a fragmentarse. En Occidente surgió el llamado Imperio Galo, que abarcaba Galia, Britania e Hispania. En Oriente, la reina Zenobia de Palmira estableció un dominio autónomo que controló vastos territorios. Roma dejó de ser, por un tiempo, una autoridad efectiva sobre la totalidad de sus dominios. La situación comenzó a estabilizarse con la llegada al poder de Diocleciano en 284. Su diagnóstico fue claro: el imperio era demasiado grande para ser gobernado por una sola persona. Implantó la tetrarquía, un sistema de 4 gobernantes que dividía la administración territorial y militar. Reformó el sistema fiscal, reorganizó las provincias, fortaleció las fronteras y trató de fijar precios para frenar la inflación. Su gobierno no restauró la antigua prosperidad, pero logró evitar el colapso inmediato. Sin embargo, el sistema dependía de la cooperación entre los tetrarcas. Tras la abdicación de Diocleciano, las ambiciones personales resurgieron y estallaron nuevas guerras civiles. De este conflicto emergió una figura decisiva, Constantino, y Constantino reunificó el imperio bajo su mando y adoptó decisiones que transformarían su estructura a largo plazo. Legalizó el cristianismo y apoyó a la Iglesia como institución cohesionadora. Más crucial aún, fundó una nueva capital en el este, Constantinopla, en 330. El desplazamiento del centro político y económico hacia Oriente fue un punto de inflexión. Las provincias orientales eran más urbanizadas, más ricas y más densamente pobladas. Controlaban rutas comerciales estratégicas hacia Asia. Occidente, en comparación, era más rural, menos desarrollado y más vulnerable militarmente. Aunque formalmente el imperio seguía siendo uno, en la práctica se estaba configurando una desigualdad estructural. Durante el siglo IV, el ejército cambió de naturaleza. Cada vez más soldados eran reclutados entre pueblos germánicos que se asentaban dentro del imperio como federados. Estos grupos conservaban sus propios líderes y estructuras internas. Roma los utilizaba como contingentes militares, pero su lealtad era ambigua.
El ejército dejó de ser una institución homogénea romana y se convirtió en una fuerza multicultural cuya cohesión dependía más del pago y del liderazgo personal que de una identidad imperial compartida. La presión migratoria se intensificó cuando los hunos irrumpieron en Europa Oriental. En 376, grupos visigodos pidieron asilo dentro del Imperio Romano para escapar de ellos. Las autoridades romanas los admitieron, pero los explotaron y maltrataron. El resultado fue una rebelión abierta. En 378, en la batalla de Adrianópolis, el emperador Valente murió en combate contra los visigodos. Fue un golpe psicológico enorme, un emperador romano derrotado y muerto por un ejército bárbaro en campo abierto. Desde entonces, los pueblos germánicos no fueron meros invasores externos, sino actores políticos internos. Se asentaban, negociaban, servían como aliados o se rebelaban según las circunstancias. En 410, los visigodos liderados por Alarico y saquearon Roma. La ciudad, que no había sido tomada por un enemigo extranjero en casi 8 siglos, fue violada simbólicamente. Aunque el daño material fue limitado en comparación con catástrofes posteriores, el impacto moral fue devastador. En 395, tras la muerte de Teodosio el imperio quedó dividido definitivamente entre sus dos hijos, uno gobernando en Oriente y otro en Occidente. Esta división ya no fue provisional. Oriente desarrolló una administración más estable y recursos suficientes para sobrevivir. Occidente, en cambio, dependía cada vez más de generales de origen bárbaro que actuaban como verdaderos árbitros del poder. Durante el siglo V, las provincias occidentales fueron cayendo gradualmente. Britania dejó de recibir apoyo imperial y fue abandonada. En Hispania y la Galia se asentaron suevos, vándalos y visigodos. El norte de África, vital por su producción de grano, fue conquistado por los vándalos, privando a Italia de un recurso esencial. Sin África, el Estado occidental perdió una de sus principales fuentes de ingresos fiscales. El poder real en Italia estaba en manos de jefes militares germánicos. Finalmente, en 476, el líder érulo Odoacro depuso al joven emperador Rómulo Augustulo. No hubo una gran guerra final. Simplemente ya no existía la capacidad administrativa, económica ni militar para sostener la ficción de un emperador en Occidente. Odoacro gobernó Italia reconociendo nominalmente la autoridad del emperador oriental. Así terminó el Imperio Romano de Occidente. No como una explosión, sino como una transformación prolongada en la que las estructuras romanas fueron reemplazadas por reinos germánicos que, paradójicamente, heredaron muchas de sus instituciones. El imperio en Oriente continuó durante casi 1000 años más, demostrando que la caída no fue inevitable por una debilidad intrínseca universal, sino el resultado de una combinación específica de factores que afectaron con mayor intensidad a la mitad occidental. El derrumbe romano fue, en última instancia, el producto de tensiones acumuladas, un sistema político sin reglas claras de sucesión, una economía dependiente de la expansión, un ejército cada vez más autónomo, desigualdades regionales profundas y presiones migratorias que el Estado ya no podía gestionar. Fue un proceso histórico complejo en el que cada solución generaba nuevos problemas y cada reforma compraba tiempo, pero no restauraba la antigua cohesión. Roma no cayó en un día, se transformó hasta que dejó de ser reconocible como el imperio que había dominado el Mediterráneo.